buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejar para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Se me pidió que hablara un poquito de donde en la Biblia se mencionaba sobre los distintos tipos de ofrenda que se ofreció Caín y Abel. Y eso es lo que voy a compartir, pero en el estudio que comencé a investigar los tipos de ofrendas, sus significados, donde la Biblia habla sobre ello, he aprendido ciertas cosas interesantes y de vez quise compartirlas con ustedes. Me gustaría que cada uno de ustedes abrieran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, que va a ser el libro que vamos a estar, el capítulo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo vamos a dejar por ahí y vamos a comenzar hoy a enfocarnos, a desglosar las ofrendas y después sacaremos otro estudio en cuanto a los efectos que tienen el tipo de ofrenda que nosotros traigamos al Señor. Y de ahí vamos a desenlazar nuestro tema en el día de hoy. Ya hemos visto que la creación de la familia de Adán menciona que Eva tuvo dos hijos, pero que ellos pensaban que Caín era en quien se iba a cumplir la profecía del Salvador prometido por Dios. Su relación con Dios era menos favorable que la de su hermano Abel. Veremos la primera ofrenda registrada en la Biblia hacia Dios y los resultados de esa ofrenda. Caín y Abel, mis queridos hermanos, en este desenlace que vamos a estar teniendo, son el primer ejemplo de lo que es un hombre religioso en este mundo en comparación con un hombre con fe genuina. Y de ahí quiero lanzar la primera pregunta y espero que ustedes puedan participar. Y es para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un hombre religioso a un hombre con una fe genuina? Lo que nosotros diríamos un cristiano genuino. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un hombre, un cristiano con una fe genuina? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿O son lo mismo? Un religioso y un cristiano. ¿Qué ustedes piensan? ¿Acaso el religioso es lo mismo que un cristiano? Bueno, Edwin, yo participo. Ok. Bueno, para mí, un religioso sigue reglas de hombres de iglesia y un cristiano sigue las de Cristo Jesús. Interesante, me gusta ese aspecto, esa buena definición. Si ustedes fueran a definirse, ¿cómo ustedes se consideran? Ustedes me dirían que ustedes son religiosos o cristianos. A ver, ¿ustedes son religiosos, buenos religiosos o buenos cristianos? A ver, mirándose así como ustedes piensan. ¿Qué ustedes piensan? Que veo que algunos tienen problemas con los micrófonos.
Voy a darle esta definición. Dice que un religioso es una persona que asiste a la iglesia. Eso no hay nada de malo, asistir a la iglesia. Pero que dice que cuando asiste a la iglesia, critica a los hermanos y, y se cree mejor que los demás. Dice, yo no hago nada malo. Mira, aquí se pasa señalando a los demás los pecados, pero ante los ojos de él es el mejor. También dicen que los religiosos no toman participación en las actividades de la iglesia. Son este tipo de hermanos que no se quieren comprometer y cuando se le confronta, se van. Pues son personas cómodas y conformistas. También los religiosos dicen que no colocan en práctica los principios, sino que antes los critican. Los religiosos no se preparan en el estudio de la Biblia, pues solo son oidores, mas no hacedores. Hay una diferencia entre los que escuchan y los que hacen aquellas cosas que estudian. Los religiosos, como le estaba diciendo, son solo oidores, pero no hacedores. Y por último, dentro de otras categorías que encontré en cuanto a los religiosos, se menciona que los religiosos no evangelizan ni disipulan, pues son inmisericordiosos. Ahora, en cuanto a alguien que tiene una fe cristiana, un cristiano, dice que el cristiano desarrolla una vida de adoración y de alabanza. El cristiano evangeliza y disipula como un modo de vida. Desarrolla una vida espiritual dinámica con el Espíritu Santo. El cristiano desarrolla fe, principios y convicciones profundas basados en los estudios de la palabra de Dios. Y por último, un cristiano con fe genuina está comprometido con la causa de Cristo. Ojalá que en base a estas definiciones, tú y yo nos sintamos cristianos. Pero cuando estudiamos la vida de Caín y de Abel, es sumamente interesante el ver el cómo tanto las ofrendas dadas por Caín y Abel nos muestra el principio de un hombre religioso y el principio de un hombre con fe genuina. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir desglosando, estudiando y profundizando en la vida de Caín y de Abel. Ahora, en el versículo 3 que acabamos de leer de la Biblia, habla al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. En el versículo 3 de la versión de mi Biblia, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Ahora, hay muchos escritos que tratan de explicar al llegar el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere cuando Caín fue a llevar la ofrenda? Y las dos partes populares era en que era, número uno, cuando se ofrecían los sacrificios era para en el sábado, que tal vez llegó el tiempo de ofrecer la ofrenda, o la más acertada hasta el día de hoy que se refiere es cuando llega el tiempo de la cosecha, cuando se están dando los primeros frutos de la tierra, los primogénitos de los rebaños, están naciendo los primeros ganados, la tierra está dando su fruto. Y dice, la escritura no nos informa exactamente cuándo fue que ocurrió este evento, pero debió haber sido entre el momento en que los hijos de Adán tuvieron la edad suficiente para seguir el ejemplo de sus padres y que pudieron llevar a cabo sacrificios por sí mismos. Y por otro lado, esto debió haber sucedido antes del nacimiento de su hermano Set, que tomaría el lugar de Abel. Si ustedes leen en la Biblia, en Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Así que tenemos una ventana
de tiempo de al menos de 100 años, porque Seth nació cuando Adán tenía 130 años. Estamos hablando de que cuando la primera ofrenda de Caín y Abel no eran cuando ellos eran pequeños, sino que eran ya cuando ellos eran capaces de entender el significado de cada ofrenda y cuando ya ellos podían hacerlas por ellos mismos. No dependía de sus padres, porque cuando estamos estudiando esta historia, no estamos viendo de que están Adán y Eva allí trayendo sus ofrendas, sino que Caín y Abel estaban expiando sus pecados. Significa que ya ellos entendían ese proceso, ese conocimiento. Y dice que Caín presentó de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Esta es la primera mención, mis queridos hermanos, de un sacrificio hecho por el hombre en las Escrituras. Si nosotros leemos en la Biblia, ¿cuál fue el primer sacrificio que menciona la Biblia? ¿El primer sacrificio fue hecho por el hombre o fue hecho por Dios? A ver, ¿qué ustedes piensan? ¿El primer sacrificio fue hecho por los hombres o fue hecho por Dios? Fue por Dios. Por Dios. Mis queridos hermanos, fue Dios mismo que le enseñó a Adán y Eva el sacrificio. Aunque su origen no se explica en el Antiguo Testamento, podemos inferir que los procedimientos y los requerimientos de sacrificio debieron ser transmitidos de Adán y Eva a sus hijos, como nos lo revela el Nuevo Testamento. Cuando ustedes van en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Y Romanos 10:17 dice, nos habla de que la fe de Abel fue aprendida. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, oír la palabra de Dios. Nuestros primeros padres, tanto de Adán y Eva, como le estoy hablando, disfrutaron de una convivencia, de una comunicación directa con Dios, cuando habitaban en el jardín del Edén. Y todo eso sucedió hasta ese momento. No había necesidad de ningún sacrificio. En todo momento ellos podían hablar con Dios, no había problema, no había necesidad de que nadie sacrificara. Pero ellos fueron testigos de las consecuencias de la desobediencia de los mandamientos del Señor. Así que después de la caída y la expulsión del paraíso, fue necesario la introducción del sistema de sacrificio. Periódicos como un medio por el cual los pecadores pudieran acercarse nuevamente a Dios. En el libro de Hebreos nos habla el principio fundamental para el perdón de los pecados, el cual es aplicado después que Dios hizo el primer sacrificio para proveer la apropiada vestimenta de pieles de animales. Eso está en Génesis, capítulo 3, versículo 21. De esa cita nosotros sacamos, como dice el hermano Luis, que fue Dios quien hizo el primer sacrificio. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21. El Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer y los vistió. Para sacar pieles tuvo que haber un sacrificio. Para Adán y Eva, hasta el sacrificio de sangre que hizo Jesucristo en la cruz. En Hebreos 9:22 dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Además, nuestros primeros padres debieron haber instruidos a todos sus hijos a ser agradecidos con ofrenda como una expresión de gratitud. A quien le debían todo lo que tenían, también no acercarse al Señor con las manos vacías, y sobre todo la importancia de adorar correctamente a Dios. Aquí voy a hacer una pausa
porque quiero que nosotros entendamos ciertos aspectos. Dios quiere que nosotros los padres, todos los que somos padres, entendamos la gran responsabilidad que ha sido depositada en nuestras manos. La salvación de nuestros hijos dependerá de nuestra fidelidad. Dependerá de lo que nosotros le enseñemos, de qué le estamos comunicando a nuestros hijos. Y vemos que se dice que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos todo el sistema de sacrificios que fue aprendido por los padres de Adán y Eva, que fueron quien Dios. Y ahora estaban transmitiendo ese sistema de sacrificio en el cual ellos podían obtener el perdón de sus pecados. Era sumamente importante enseñarle este rito y la importancia de estos ritos a sus muchachos. Pero algo que me llamó la atención era lo siguiente que decía aquí: además, nuestros primeros padres debieron haber instruido a sus hijos a ser agradecidos con ofrendas como una expresión de gratitud a Dios. No era solo traer el sacrificio, sino también traerle a Dios una ¿qué? Una ofrenda. ¿Una ofrenda de qué? De gratitud, mis queridos hermanos. ¿De dónde nosotros sacamos esa idea? Si ustedes buscan en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 15, hay una parte bien interesante aquí. Dice: celebrará la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida porque es el mes que saliste de Egipto. Y aquí está en la última oración, dice: y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Había que siempre llegar delante de Dios con una ofrenda de gratitud. Observe que la adoración de Dios no es una invención nueva, mis queridos hermanos. El concepto de sacrificio fue originado en la mente de nuestro Señor con la intención de que nosotros, los seres humanos, nos pudiéramos acercar y pudiéramos tener una comunión con nuestro Dios. Una vez que la causa de la separación, que vino siendo el pecado, hubiera sido expiada a través de la transferencia de los pecados al animal que es ofrecido, el chivo expiatorio, la ira de Dios que estaba destinada originalmente para los pecadores, ahora era adjudicada a un sustituto, a un inocente. El sacrificio era el consumo por el fuego, el cual representa la ira de Dios. Y ya estudiamos en el último capítulo de Historia de la Redención cómo la ira de Dios caía sobre los pecadores y era consumido. Dios sabía que el corazón humano se rebelaría en contra del sacrificio de sangre necesario para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Él sabía que nosotros hasta el sistema de sacrificio nos íbamos a poner a eso. Además, el hombre, nosotros los seres humanos, con nuestro orgullo pensamos que por nuestras buenas obras, que por nuestros buenos actos de purificación, de alguna manera podemos reemplazar la verdad acerca del sacrificio sustituto y la expiación de los pecados que nos ofrece Dios como medio para acercarnos a Él. Y tristemente, mientras nosotros pensamos tener la mejor manera de hacerlo, es cuanto más nos alejamos de Dios. Sin embargo, el sacrificio es el mecanismo instituido por Dios mismo. Y es el mismo camino que ofreció más adelante al pueblo de Judá, pero que fue rechazado tal y como lo hizo Caín. Me dio incertidumbre cuando tú vas a la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios: Judá rechaza el camino del Señor. Esto dice el Señor: deténgase en el cruce y miren a su alrededor.
Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por la senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Oye, a pesar de toda la enseñanza que Dios nos ha dado, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín del Edén, de los mismos padres pecadores, porque Caín y Abel nacieron fuera del jardín del Edén, no nacieron en el jardín del Edén, nacieron fuera. Los padres de Caín y Abel eran los mismos, eran pecadores, de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa. Los dos heredaron la misma naturaleza. Vemos que sus ofrendas para sacrificios fueron diferentes. Eran hermanos, los mismos padres, la misma caída, eran pecadores. Pero aún así, cada uno de ellos trajo una ofrenda diferente. Observe que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín haya costado de lo mejor de sus frutos o que fueran los primeros frutos, sino que solo trajo a algunos de sus cultivos. Si ustedes van en el libro de Génesis, volvemos nuevamente a la historia que estamos leyendo, capítulo 4, muchas veces cuando yo leía esta historia, escuchaba que personas decían, no, pero es que Caín le trajo lo mejor de su cultivo. Eso no es lo que dice la Biblia. En el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra, un fruto a Jehová. En ningún momento dice que era de lo mejor, pero cuando narra la ofrenda traída por Abel, mira la diferencia. Dice en el versículo 4, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Interesante. Estamos viendo que las ofrendas traídas por los hijos de Adán y Eva, aunque eran de los mismos padres, nacieron en las mismas circunstancias, ambos trajeron ofrendas totalmente diferentes, con significados diferentes, mis queridos hermanos. Y muchas veces nosotros podemos venir a la misma iglesia, estando delante del mismo Dios, pero trayendo espíritus diferentes para adorar a Dios. Interesante ese aspecto. Ofrendas diferentes. Ofrendas las cuales Dios acepta y ofrendas las cuales Dios rechaza. Y aquí es donde tenemos que comenzar ahora a desglosar ese tipo de ofrendas que le estamos trayendo a Dios. Es sumamente interesante. Voy a hacer una pausa aquí en cuanto al estudio que estoy llevando y les quiero hacer que atraerle a la mente de ustedes ciertos puntos. Punto número 1 era que la Biblia dice que a qué se dedicaron cada uno de los hijos de Adán y Eva. Dice que Abel se dedicó al cuidado de ¿qué? De las ovejas. En otras palabras, el oficio de Abel era que él era un pastor de ovejas. Caín se dedicó ¿a qué? A la agricultura, a labrar la tierra, a producir de ellas. Ambas labores sumamente importantes, pero en ambas labores se aprenden dos cosas diferentes. Número 1, era que para tú ser un pastor de ovejas, tú dependías del cuidado de quién, de Dios para ese animal. Tú solo lo velabas, lo nutrías, le dabas alimento, pero el resto tú dependías de que fuera Dios que permitiera que ese animal no se te enfermara, creciera bien y todo. En todo momento, el cuidado de esa oveja dependía del pastor. Y Abel, en toda su crianza, criando animales, aprendió a depender de Dios. En cuanto a Caín, aunque Caín trabajaba en la tierra, confiaba que los frutos que daba la tierra era por sus
esfuerzos, por sus trabajos, por su fuerza. Y en toda su crianza llegó a la conclusión de que todo lo que había obtenido en la vida era por sus esfuerzos. Y muchas veces muchos de nosotros tenemos ese tipo de actitud como lo tuvo Caín, que pensamos que todo lo que tenemos es por nuestros esfuerzos, por nuestro trabajo, por nuestra astucia, por nuestros conocimientos. Pero perdemos de vista que no importa cuánta agua tú le echas a la planta, cuánto abono tú le eches, quien permite que esa planta germine, crezca y dé su fruto es Jehová, no nosotros. Y Caín había perdido esa perspectiva de que todo lo que iba en su entorno, que la bendición que estaba recibiendo de parte de Dios era quien la recibía. Y ahora entra en este detalle importante que dice: observa que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín eran de sus mejores frutos. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, lo único que mostró fue un corazón orgulloso, un corazón rebelde, un corazón incrédulo. Mis queridos hermanos, muchas veces nuestras ofrendas lo único que muestra es nuestro orgullo. Las ofrendas que llevamos a la iglesia. Muchas veces las ofrendas que llevamos a nuestra iglesia muestran nuestra rebeldía. Y muchos hermanos, aún dentro de la iglesia, con sus ofrendas, lo único que muestra es su incredulidad, que no le creen a Dios. Y dice, porque presentó una ofrenda que era fruto y obra de sus manos. Todo estuvo en esa ofrenda, mis queridos hermanos, cuando comenzó Caín a caer. Proverbios 21-27, es un versículo sumamente interesante y quisiera que ustedes en sus casas lo profundizaran de manera de asignación. Proverbios 21-27 dice: el sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Oye, escúchate eso. Pero espérate, yo estoy haciendo el sacrificio de Dios, pero Dios dice el sacrificio del malvado, del que vive en pecado y no se arrepiente y hace todo, para Dios es detestable. Y peor aún, cuando estás ofreciendo una ofrenda de mala gana, por hacerlo, por cumplir. ¿Cuántos de nosotros a veces damos nuestros diezmos, nuestra ofrenda por cumplir? El Señor dice que para él eso no cuenta. Dios rechaza esas ofrendas. Y más cuando las damos con malas intenciones. Levítico 2:14 dice: si presentas al Señor una ofrenda de grano, y aquí estaba la cita de que la hermana pidió, que donde las ofrendas también mostraba de que fuera de sacrificio también se ofrecían otras cosas que no fueran animales para sacrificio. En Levítico 2, versículo 14 dice: si presentáis al Señor una ofrenda de grano, de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido y tostado sobre fuego. Aquí vemos que no era solo ofrenda de animal, también habían ofrendas de verduras y cosas así. Lo único que las dos tenían significados diferentes. La del animal significaba el sacrificio que iba a hacer Cristo Jesús. Y la de los granos, las verduras, las cosas así, eran solo ofrendas de agradecimientos. Es como nosotros damos los diezmos, pero también damos ¿qué? Las ofrendas. Y las ofrendas son ¿qué? Nuestros agradecimientos. Ahora dice, además, su ofrenda mostraba la ignorancia de Caín acerca de la condición pecadora en la que él estaba viviendo, con sus consecuencias de muerte y juicio, tal como ocurrió con sus padres. Despreciando este gran privilegio para enmendar su situación, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Señor, pareciera que Caín solo fue a llevar la ofrenda
porque era tiempo de hacerlo. Como dice la Biblia, llegó el tiempo y eso lo estaba que cumpliendo. No porque quería, sino porque quería salir del paso y para cumplir con lo que sus padres le pidieron, pero sin ningún deseo, sin ninguna motivación interna para llevarlo a cabo. Por lo tanto, él y sus ofrendas fueron rechazadas, mis queridos hermanos. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, los haré tan blancos como la lana. La frase que dice la Biblia, Caín presentó, nos indica que él llevó la ofrenda a un lugar determinado, en donde se debía presentar un altar para adorar al Señor. Y aquí le voy a hacer esta pregunta y quiero que piensen, ¿dónde estaba ese altar que utilizaba Caín y Abel para ofrecer sus ofrendas? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea dónde se encontraban ese altar en base a lo que hemos estado estudiando? ¿Dónde se encontraba el altar donde Caín y Abel ofrecían sus ofrendas? ¿Alguien tiene alguna imaginación, alguna idea? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea dónde Caín y Abel ofrecían sus ofrendas? ¿En dónde ellos ofrecían sus ofrendas? ¿Algunos de ustedes tienen idea de dónde Caín y Abel ofrecían sus ofrendas? ¿Dónde estaba ese altar? The front on the doors of Eden. Muy bien. Y lo estudiamos junto con lo del árbol de la vida, que se tenía la costumbre frente al jardín del Edén. Allí frente a los dos ángeles se habían levantado altares y allí se hacían las ofrendas. Ahora, voy a mostrarle esta imagen que he estado estudiando. Quiero que presten atención la analogía en cuanto a lo que les voy a enseñar. Déjame ver si puedo compartir esta imagen. Aquí está, perfecto. ¿Me dejan saber si pueden verla? ¿Ven la imagen? ¿Pueden ver la imagen? ¿Sí? ¿No? Ok, están viendo ustedes prácticamente el santuario donde nosotros normalmente tenemos conocimiento. En el santuario se encontraba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y poniéndome a estudiar esto interesante, en la parte de abajo quiero mostrarles a ustedes donde en la tierra, el jardín del Edén, se encontraba también el santuario como primicia. De acuerdo con las enseñanzas judías del Edén, el jardín del Edén simboliza el templo de Dios. Escuchen esto, presten atención a la imagen. El jardín del Edén simboliza el templo de Dios. Lo que nos explica es que el primer templo que existió en el planeta Tierra, en la Tierra, fue el jardín del Edén. That was the first temple. Acuérdense que el jardín del Edén se encontraba el árbol de ¿qué? De la vida, que estudiamos la semana pasada. El jardín del Edén, ¿dónde se encontraba? En el cielo. Y Dios lo plantó ¿dónde? En la tierra. Y el árbol de la vida es también un símbolo ¿de quién? De Jesús. Interesante todo este aspecto. Y presten atención. El primer templo en la tierra fue el jardín del Edén, que se encontraba dentro de la tierra del Edén. Y como nosotros tenemos 3 divisiones en el templo, también las tenemos en la tierra del Edén. Ahora, el jardín del Edén tenía 2 secciones. La primera era el área donde Dios periódicamente se encontraba con Adán y Eva,
que corresponde al lugar santísimo. So, acuérdense que había un lugar en el jardín del Edén que Dios siempre venía y se encontraba con ¿quién? Con Adán y Eva. ¿Dónde es en el único lugar en el santuario donde nosotros podemos estar cara a cara con Dios? En el lugar santísimo. Acuérdense que esto es solo una representación. Ahora, dice, la primera era el área donde Dios periódicamente se encontraba con Adán y Eva, que corresponde al lugar santísimo del templo, en donde estaba el arca de la alianza y el asiento de la expiación, es donde se encontraba la presencia de Dios o la gloria de Jehová. La segunda sesión de Jardín del Edén, y me gustaría otro día poder que nosotros podamos explorar todo esto para que vean lo fascinante que es. Pero a modo de repaso dice, la segunda sesión de Jardín del Edén incluye el resto del mismo. Todo lo otro que quedaba en el Jardín del Edén corresponde a lo que es similar al lugar santo del templo. En el lugar santísimo, en donde los sacerdotes llevaban a cabo sus tareas ceremoniales. Se piensa que por esto el rey Salomón decoró el templo con flores, granadas y palmeras para asemejar al jardín del Edén. También talló querubines en las paredes, haciendo referencia a los ángeles que protegían a la entrada del paraíso. Por eso era que en el santuario, cuando Salomón hizo todo eso, lo hizo en base a la representación del santuario que hubo en el jardín del Edén. Increíble todo esto. Y los querubines que estaban frente a la entrada del jardín del Edén. Y ahora viene la tercera parte. Dice, la tercera división corresponde al área de afuera del jardín del Edén, pero dentro de la tierra del Edén que rodeaba al jardín. Me voy a explicar. Es que se me hace difícil, como no sé si ustedes pueden ver cuando yo señalo el cursor, pero donde dice el lugar santísimo en el jardín del Edén era donde se encontraban con Dios, en esa área. En el lugar santo, en el jardín del Edén, era cualquier área alrededor dentro del jardín del Edén. Y el atrio viene siendo, acuérdense, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, del área verde, todavía ellos estaban en el área donde Dios había creado, pero que estaba justamente a la entrada del jardín del Edén, donde estaban los ángeles, ¿verdad? Y allí era donde Adán, Eva, Caín, Abel hacían qué cosas, los sacrificios. Cuando tú miras dónde se hacen los sacrificios en el santuario, en el atrio. ¿Están viendo la imagen? No sé si lo pueden percibir. La imagen. ¿Dónde se hacían? ¿Dónde estaba en el santuario el altar de sacrificio? En el atrio. ¿Dónde Adán y Eva hacían los sacrificios? En la parte de afuera del santuario, de lo que era la representación, donde estaban frente a los querubines. Allí ellos tenían el altar del sacrificio. Pero esto es a modo de, para un estudio más avanzado que podamos desglosarlo mejor. Esto es profundo, mis queridos hermanos. Dice, por lo que se piensa que el altar al que Caín y Abel trajeron sus ofrendas se encontraba afuera de la entrada al este del jardín del Edén, dentro de la tierra del Edén, en donde estaba la gloria del Señor, a quien se le presentaron los sacrificios para la expiación de los pecados. El altar, mis queridos hermanos, es el lugar donde la sangre del sacrificio es salpicada para la expiación del pecado, por lo que la vida animal sacrificado se presentaba como un sustituto de la vida de la persona que ofrece sacrificio. Un ejemplo de esto está en Levítico 17:11, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Le he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible que tú y yo podamos ser purificados. Segunda de Crónicas 29:24 dice, luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. Ahora, en este caso,
La ofrenda de Abel fue el más excelente sacrificio de acuerdo a lo designado por Dios, demostrando que él hizo este sacrificio por fe, porque entendió que él se podía acercar a Jehová a través de un sacrificio de la sangre del mejor de sus corderos, una víctima inocente y sin defecto. Mis queridos hermanos, estamos viendo aquí la actitud de Abel. Era totalmente diferente a la actitud de ¿quién? De Caín. Dice que Abel hizo este sacrificio por fe, porque le creyó ¿a quién? A Jehová, porque entendió que de la única manera que se puede acercar a Jehová era a través de un sacrificio. Pero no cualquier sacrificio, tenía que ser el mejor de todos los corderos que él tuviera. Una víctima inocente y sin defecto, lo más semejante que se pudiera acercar a Cristo Jesús. Dice que su ofrenda fue una manifestación exteriorizada de su fe interna, mostrando su reverencia, su humildad, su sinceridad y obediencia hacia el Señor. Pero lo más importante fue que su sacrificio reveló una fe más profunda en el pacto de Dios, en el Salvador prometido a sus padres Jesucristo. Podemos concluir que fue el estado de su corazón, el de un hombre justo, el que hizo toda la diferencia para que Dios aceptara su acto de adoración. Abel sabía que él merecía la muerte, mis queridos hermanos. Abel sabía que él merecía ser juzgado por sus pecados. Pero al encontrar un sustituto en el sacrificio, estaba glorificando a Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué motiva tu corazón a las ofrendas que da a Jehová? ¿Están siendo impulsadas por la obediencia? ¿Están siendo impulsadas por la fe que has puesto en tu Dios? Dice en Hebreos 11:4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó a Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Nuestras ofrendas dicen, mis queridos hermanos, lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sabían eso? Nuestras ofrendas reflejan el cristianismo o el religiosismo que nosotros estamos viviendo, mis queridos hermanos. Parece que empezamos al principio que Caín y Abel representan el religioso presente o el cristiano que vive por la fe. Estos dos caracteres comenzaron ese movimiento. Y dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, la Biblia dice, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Su ejemplo de fe perdurará por la eternidad. Apocalipsis 2:23 dice, entonces todas las iglesias hablan, yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Las mejores partes de algunos de los corderos eran las primeras crías de sus rebaños. Abel no solo trajo al mejor de sus corderos, sino también seleccionó las mejores partes como partes de su ofrenda. Esto hace referencia a su ofrenda. Desde la primera ofrenda de Abel presentada al Señor, vemos que apunta al sacrificio futuro que haría Cristo por toda la humanidad. El primogénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha y sin defecto. Éxodo 13:2, hermano Luis, sí. Sí. Oye, Edwin, yo tengo una pregunta quizás para que tú puedas reforzar un poquito lo que has dicho. Mira, yo en la mañana que tuvimos la escuela sabática, yo leí leí de Patriarcas y Profetas, leí una parte que decía, y lo voy a volver a leer para que me entiendas. Sí. Dice, generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo.
de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Quizás eso influyó mucho quizás en Caín también, la actitud que tuvo de ser desobediente y rebelde. Buen punto el que acaba de Luis mencionar. La sierva de Dios, cuando menciona esa cita, se dice que nosotros los padres, hay ciertos pecados que nosotros tenemos una tendencia hacia ellos. Y normalmente las generaciones que se levantan después de eso van a tener una tendencia a esos mismos pecados, una influencia a esos mismos pecados. Ahora, dado a que estás haciendo la pregunta en cuanto a si Caín siguió ese patrón de en cuanto a Adán, tenemos que nosotros ser cautelosos en ese aspecto, porque sí es cierto que Adán cayó, Adán pecó, pero dice la palabra de Dios, y cuando ustedes leen el libro de Historia de la Redención, Adán, después de su caída, no se menciona ninguna otra caída. Dice que Adán vivió todo el resto de su vida tratando de enmendar la caída que él causó. Siempre se sintió culpable de que la humanidad viviera de esa manera por su caída. Y él trató de amonestar a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, de generación en generación. Dice que vivió toda una vida tratando de aclarar esto. Ahora, lo que sí podemos decir es que gracias a Adán, tanto Abel como Caín nacieron con una tendencia hacia el pecado. Pero Abel decidió no alimentar ese aspecto en su vida, más Caín sí. Y aquí es donde nosotros los padres, tal vez nosotros los padres, muchos de nosotros no hemos nacido en la iglesia. Muchos de nosotros tal vez conocimos el evangelio cuando ya éramos adultos, cuando ya nuestros hijos ya estaban grandes. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacer algo para mejorar la condición en la que se encuentran nuestros hijos. Y aquí es donde es sumamente importante, donde nuestros hijos tienen que ver lo que era papi o mami antes de haber conocido a Jesús y lo que es papi y mami después de haber conocido a Jesús. Porque cuando una persona es tocada por Jesús, su vida cambia, su vida se transforma. Y los hijos ven eso ¿de quién? De sus padres. Los hijos tienen una tendencia a querer ser como sus padres. Y qué mejor ver que su padre cayó, pero encontró esperanza. Qué mejor que ver que su padre cayó, pero se encontró con Jesús, que le dio una segunda oportunidad. Y ahora en Jesús tiene la esperanza de un cielo, si se mantiene firme, un cielo garantizado para él y su familia si se entregan totalmente a Jesús. Ahora, tristemente, Caín tomó la decisión de no querer dejar que Dios tocara su vida. Y ahora voy a ir a eso. No porque fuera, porque lo vio de sus padres, porque sus padres cayeron, pero cayeron antes de que los hijos nacieran. Vemos que dice la sierva de Dios que Caín nació molesto con sus padres, porque Caín estaba molesto de que él no vivía en el paraíso por culpa de ¿quién? De sus padres. Y entonces tenía que trabajar arduamente la tierra, el labor, ¿me entiendes? La vida del campo. So vivió molesto, dada que no pudo vivir en un lugar perfecto por la caída de su padre. Su acto de rebeldía no era más porque vio ejemplo malo de sus padres, sino que era más que estaba reprochándole siempre a su papá la razón por la cual no podían estar en ese lugar maravilloso que era Jardín del Edén. Y así creció con ese rencor, dice el espíritu de profecía. Ahora, volviendo aquí dice, desde la primera ofrenda de Abel presentada al Señor, vemos que apunta al sacrificio futuro que Cristo haría por toda la humanidad, el primogénito de Dios,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha y sin defectos. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, Caín y Abel supieron si su ofrenda fue aceptada por Dios. Tal fue que Dios, pregunta que yo les hago, ¿cómo ustedes piensan que Caín y Abel se dieron cuenta de cuál ofrenda Dios aceptó y cuál ofrenda Dios no aceptó? ¿Cómo ustedes piensan, usando su conocimiento o su imaginación, cómo ustedes piensan que Dios le expresó a Abel que la de él sí la aceptó y la de Caín no? ¿Cómo ustedes piensan que fue eso? La Biblia habla de acuerdo a la reacción de Caín, ¿no? Después que vio su ofrenda. Interesante. Habla de la reacción. Yo estaba mirando, basándome en la tendencia de la Biblia, dice, en el Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, entonces Jehová dijo a Caín, anteriormente a eso, el versículo 4, y Abel trajo de los primogénitos y sus ovejas de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis queridos hermanos, déjenme decirte que Dios tuvo que tomar una decisión. Se trajeron ofrendas que Dios les pidió a cada uno de ellos que trajera. Los dos trajeron ofrendas. Uno no trajo lo que Dios le pidió que trajera. Y dice que Dios miró con agrado a la de una y a la de otra no. Inmediatamente, cuando el hermano mayor, Caín, nota que la ofrenda de él no fue aceptada, dice que se molestó. Y déjeme algo interesante en este versículo que no le había pasado a Caín. Déjeme decirte, Caín trajo la ofrenda equivocada. Caín estaba haciendo su voluntad, vivía enojado con sus padres. Pero mira lo interesante de este relato aquí. Dice aquí en el versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuándo se le cayó el semblante a Caín? ¿Cuándo fue que se le cayó el semblante? Que ahora se veía diferente Caín. Interesante. Hasta este momento, aún trayendo la ofrenda equivocada, todavía el semblante de Caín estaba bien. Hermana María. Yo pienso cuando Dios no aceptó su ofrenda. Cuando Dios no aceptó su ofrenda, ¿qué más? ¿En qué momento ahí exacto, ahí se le cae el semblante? Liz says when he killed his brother. When he killed his brother. Bueno, en ese aspecto todavía no hemos llegado porque aquí dice que estaba Dios todavía en la ofrenda y dice, pero no miró con agrado, versículo 5, a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis queridos hermanos, el semblante de Caín cayó cuando permitió que la ira tomara control de su vida. Y déjenme decirte que esto es algo sumamente alarmante, sumamente preocupante, que Dios no le dio oportunidad a Caín cuando su semblante decayera, dejarlo a la deriva. Dice que inmediatamente, ¿qué Dios hizo con Caín? Cuando notó que su semblante se cayó, dice, continúa ahí leyendo, dice, entonces Jehová dijo a Caín, espérate, desde este preciso momento algo ha pasado contigo, y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Desde el momento que permitiste que la ira tomara control de ti, ha caído tu semblante. Aquello que todavía te hacía hacer ver a ti un cristiano, ahora lo perdiste. No sé ustedes, cuando ustedes van manejando en su carro y viene un carro y se las atraviesa y se le sube a la gente, como le dicen en otros países, el monstruo, y comienza a decirle a la persona hasta del mal que va a morir, ¿verdad? Y en ese momento, cuando alguien te mira en el carro, va a pensar que eres un cristiano. ¿Por qué? Porque ha decaído nuestro ¿qué? Nuestro semblante. Aquello que la gente podía percibir todavía, la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Cuando perdemos eso, mis queridos hermanos, estamos entrando en aguas profundas. Ay, se me está yendo el tiempo y es sumamente importante. Vamos a ver cómo podemos tratar de profundizar en este aspecto. Si no, seguimos la semana que viene. Hay todavía mucho que cortar en este aspecto. Pero mis queridos hermanos, Dios no desea que nuestro semblante caiga. Tanto así que Dios le pregunta a Caín, ¿cuál es el motivo por el cual te enojaste? Permitiste que ese coraje te hiciera perder algo que es sumamente importante que tú retengas. Mi querido hermano adventista, es sumamente importante que tú retengas lo que tú tienes. Si tienes a Cristo en tu vida, reténlo. No permitas que el coraje, el celo, la envidia quite el semblante de Jesucristo de tu vida. Interesante ese aspecto. Dice aquí, en versículo 7, el Señor le dijo, si bien hicieras, ahí está la clave, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mi querido hermano, aquí el Señor le habló fuerte a Caín y Dios nos está hablando fuerte a ti y a mí. Porque te está diciendo, mi querido hermano, si nosotros lo hiciéramos bien, no había razón para que tu semblante caiga. No hay razón para la envidia. No hay razón para el celo. No hay razón para el rencor. No hay razón para el odio. Si lo hiciéramos bien. Si lo hiciéramos como Dios nos lo pide, Dios también aceptaría nuestras ofrendas. Si lo hiciéramos como bien. Muchas de las cosas de las que estamos pasando y sufriendo no te pasarías si las hiciéramos bien, hermano Luis. Yo quisiera agregar, Edwin, que para mí el versículo 7 nos demuestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Alabado porque sea. lo invita a que rectifique y que haga el bien. Entonces eso demuestra que Dios de todas maneras quería que él encamine el camino correcto y no se vaya por el otro camino incorrecto, ¿no? Me gusta eso y voy a aprovechar que mencionaste eso, Luis, y lo agradezco. Dice aquí, como está diciendo Luis, dice que si no hiciéramos bien, el pecado está a la puerta. Para cualquier cristiano, inmediatamente dejamos de hacer la voluntad de Dios, el pecado está ahí al acecho para hacernos ¿qué? Caer que nuestro semblante, la imagen de Cristo, tirando al piso. Por así como dice Luis, Dios nos está dando una segunda oportunidad. Porque el semblante de Caín había caído. Antes de haber matado ¿a quién? A su hermano, ya su semblante había caído. Y muchas veces nosotros, aún antes de haber cometido el pecado, ya nuestro semblante ha caído. Y quieras aceptarlo es otra cosa, pero el semblante ha caído. Y ante los ojos tú quieres aparentar ser algo que no eres. Y déjame decirte
que el único que engañas es a ti, porque ya todos los demás pueden ver que Jehová no está en tu vida. Interesante ese aspecto. Pero Jehová le dice, con todo esto, aunque se te cayó el semblante, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mis queridos hermanos, en Cristo Jesús podemos encontrar la victoria para derrotar al pecado, para derrotar a la tentación, para disipar el odio, para disipar el rencor. En Cristo Jesús, el Señor dice, podemos enseñorearnos de la tentación. Podemos vencer, no por nosotros, por lo que Cristo nosotros le permitamos que pueda hacer en nosotros. Y ahí estaba Jesús hablando con Caín, diciéndole que todavía podía rectificar el mal que había hecho. No sé si hay alguien aquí que se encuentre, que se ha conectado, que por alguna razón vive sintiéndose culpable por un pecado que ha cometido muchos años atrás. Un pecado que ha hecho caer tu semblante. Y lo que hoy el Señor te dice que Él te puede dar el poder para tú enseñorearte y darte la victoria. Jesús quiere darnos una segunda oportunidad. Jesús estaba hablando con Caín, dándole una segunda oportunidad, porque en esa segunda oportunidad, si Caín la tomaba, no hubiese caído al pecado que vamos a discutir la semana que viene. Jesús quería salvar a Caín. Y quiero decirte, mis queridos hermanos que me escuchan esta tarde, Jesús quiere salvarte a ti y a tu familia. Jesús quiere darte a second chance, otra oportunidad. La pregunta está, ¿permitiremos que Él tome el control de nuestra vida? ¿Estamos airados? Tenemos muchos odios hacia nuestros padres que tal vez no nos cuidaron de la manera que debieron haberlo hecho. Tal vez tenemos odio hacia nuestros hijos porque no tomaron las decisiones que nosotros quisiéramos que ellos tomaran. Tenemos rencor con los hermanos de la iglesia porque no viven al nivel de la palabra de Dios como nosotros quisiéramos. Y vivimos nuestras vidas permitiendo que el enemigo tumbe nuestro semblante. Pero hoy el Señor te dice que aunque tu semblante ha caído, Él te lo puede levantar. He want to give you a second chance. Pero puede hacerlo si tú se lo permites. Puede hacerlo si tú permites que Él tome control de tu vida. Déjame decirte que muchos de nosotros, dentro de nuestro rencor, de nuestra ira, estamos a punto de cometer el crimen que cometió Caín. Todavía no lo hemos cometido. ¿Sabes por qué? Porque al igual que Caín, que Dios lo detuvo para darle una segunda oportunidad, hoy el Señor le está permitiendo que tú escuches este tema para dejarte saber que He wants to give you a second chance, que Él te quiere dar una segunda oportunidad. Él quiere que tú permitas que Él sea tu Dios, que hagamos las cosas como Él quiere que sean hechas y no como nosotros pensamos que debieran haber sido hechas. Si hay alguien aquí que de alguna manera siente que su semblante ha caído y que necesita ser levantado, sé que a veces públicamente uno se siente incómodo. Me gustaría que durante la semana o hoy, si sientes, mándame un mensaje y dile, Edwin, ora por mí. Necesito que mi semblante sea levantado. No quiero permitir que el enemigo tome control de mi vida y termine siendo el legado que nos ha dejado Caín. Quiero vivir por fe como vivió Abel. Y de la única manera que puedo hacerlo es permitiendo que seas tu padre
el que haga la obra en mí. Hay alguien que en su corazón siente que está pasando por momentos difíciles, que están por abandonar el barco. Solo envíame un mensaje. Esto queda entre mí y ti y Dios, para que no te sientas que estás solo en esta batalla. Quiero unirme a ti para ver la victoria que el Señor te dará a ti y a tu casa. Con esto vamos a concluir nuestro tema del día de hoy. Sé que todavía queda tela por cortar, pero hay que dejarlo para la semana que viene. Espero verlos a cada uno de ustedes, porque aún en el crimen cometido por Caín, todavía el Señor le extendió misericordia. Aún en los crímenes más atroces que tal vez hemos cometido, todavía podemos encontrar misericordia de Dios. Dios quiere restaurarte y no quiere que vivas errante por el mundo como vivió Caín. Y es por eso que Dios extiende oportunidades. ¿Con qué propósito? De salvarnos. Antes de concluir, en cuanto a lo que hemos estudiado en este preciso momento, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacer? Entonces vamos a orar para que concluyamos. Querido Padre, agradecido estoy que nos das el privilegio de profundizar en tus palabras, encontrar mensajes de vida y esperanza. Sé, Padre, que muchos de nosotros queremos hacer las cosas bien, pero a veces perdemos de perspectiva que haciendo las cosas bien queremos hacerlas a nuestra manera y no como tu Padre nos has pedido que nos las hiciéramos. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a aferrarnos a ella. Sé tu Padre el que sigas obrando en medio nuestro y no permitas, Padre, que nada ni nadie nos aparte de ti. Bendícenos, fortalécenos. Mira los corazones de cada persona que se ha conectado. No sé si hay alguien que dentro de su corazón ha sentido que su semblante ha caído. Hay ciertos corajes, ciertos rencores, ciertos odios que han entrado en sus vidas, ciertos celos, ciertas envidias que no debieran haber existido, han pasado. Y ahora sienten ese rencor hacia ese hermano de ellos, hermana, o padre, o hijo. Pero que en esta tarde sienten, Padre, que necesitan ser sanados, necesitan ser restaurados, necesitan que sus hogares puedan ser levantados en un altar donde únicamente se glorifique a Jehová. Mira mi hogar, Padre, también. No estoy exento de caer, pero sí tengo la esperanza de que tú luchas por mi familia y por mí, y lo vas a hacer con mis hermanos. Por favor, Padre, interven en cada uno de nuestros hogares. Sálvanos, porque la salvación no está en lo que nosotros hagamos, sino por lo que tú ya has hecho. Bendícenos grandemente. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Los espero ver la próxima semana, mis queridos hermanos. Amén. Feliz semana. Feliz semana a todos. Feliz semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.